Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa México en Foro. Hoy tenemos como invitado especial al presidente José López Portillo para discutir algunos temas que han sido bastante importantes durante su mandato. En breve comenzamos. En esta entrevista vamos a hablar sobre cuál fue el México al que José López Portillo llegó a gobernar, cuáles fueron sus grandes desafíos, cómo logró enfrentarlos y algunos de los grandes avances que trajo a México. Para comenzar, nos gustaría agradecerle muchísimo por su participación en el programa, por haber aceptado nuestra invitación, y nos gustaría comenzar preguntándole ¿quién es José López Portillo? Hola, soy José López Portillo y Pacheco. Fui presidente de México de 1976 a 1982. Antes de ser presidente, trabajé como abogado, economista y servidor público. Mi mandato estuvo marcado por el auge del petróleo y la crisis económica que siguió. Muchas gracias por su presentación. Ahora nos gustaría preguntarle ¿cómo fue el México al que usted llegó a gobernar? Durante mi gobierno, México atravesaba dificultades económicas con alta inflación y devaluación, pero descubrimos grandes yacimientos de petróleo en el Golfo de México, lo que hacía una bendición y una oportunidad para transformar al país. Bueno, y hablando sobre el tema del petróleo, ¿nos podría contar cuáles fueron los beneficios o consecuencias que se obtuvieron a base de haber encontrado estos yacimientos de petróleo? El petróleo impulsó ingresos estatales que nos permitieron invertir en infraestructura como carreteras y plantas industriales y en programas sociales para combatir la pobreza. Apostamos por el alto precio del petróleo, lo que resultó un error cuando los precios cayeron. ¿Nos puede hablar más sobre los desafíos que surgieron tras esta dependencia como país al petróleo? La caída del precio del petróleo en los años 80 nos dejó en una situación económica bastante vulnerable. Dependíamos del petróleo para financiar el gasto público y la deuda externa se volvió insostenible, lo que llevó a una crisis fiscal y la intervención del FMI. Dejando un poco de lado este trago amargo que pasamos tras la dependencia al petróleo, ¿podría hablarnos un poco sobre las acciones o logros que consiguió durante su mandato? Construimos infraestructura, impulsamos programas sociales y mantuvimos una política exterior activa, defendiendo la soberanía de los países sobre sus recursos naturales. Sin embargo, la crisis económica y la devaluación al final de mi mandato opacaron estos logros. ¿Cómo explicaría su proyecto de nación? Buscaba la autosuficiencia económica aprovechando el petróleo para modernizar el país y reducir la dependencia de las importaciones. El lema de mi gobierno fue "La solución somos todos", porque creía que trabajando juntos podríamos transformar a México. Nos gustaría que nos hable un poco más acerca de cómo manejó esta crisis económica que vivimos como país cerca del final de su sexenio. Implementamos medidas de austeridad, devaluamos el peso y nacionalizamos al sistema bancario. Estas decisiones no fueron populares, pero eran necesarias para estabilizar la economía ante la crisis de deuda y de confianza. Y ya para finalizar nuestra entrevista, nos gustaría que nos pudiera explicar cómo le gustaría ser recordado. Mi legado es de contrastes. Modernizamos el país y logramos un crecimiento económico, pero la dependencia del petróleo y la crisis de deuda externa dejaron a México en una situación complicada. Aunque intenté defender el peso, no pudimos evitar la crisis. Actué con la convicción de estar haciendo lo mejor por México y espero que la historia me juzgue por ambos lados de mi gobierno. Con eso damos por finalizada nuestra entrevista. Le agradecemos muchísimo por haber accedido a participar hoy con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por tu atención, nos escuchamos mañana a la misma hora, en esta misma frecuencia. Nosotros somos México en Foco. Buenas noches.